Estamos mirando a partes de la epístola a los Corintios y extractando algunas cosas importantes. No quiero mirar versículo por versículo porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí lo más relevante para nuestra vida cristiana cotidiana. Para empezar, miremos primero que todo, antes de Primera de Corintios, vamos a mirar Juan, capítulo 15, versículo 5, 15:5 de Juan. Nos dice la palabra: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, pongan esta palabra por favor activamente, voluntariamente en su corazón en este momento, especialmente la parte final. Porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Con respecto a lo que vamos a ver hoy, y es que vamos a descubrir dos matices de lo que es la humildad. La humildad es, digo yo siempre, una virtud que está completamente fuera de moda hoy, porque supuestamente el mundo ha educado la mentalidad de los hombres de tal manera que cuando el hombre es fuerte, y estoy hablando del hombre y la mujer, cuando el hombre es fuerte, es impositivo, es, como dicen en Antioquia, echados para adelante, tiene iniciativa, tiene liderazgo entre comillas, es una mentalidad ejecutiva, esa es la persona que es de éxito y por tanto tiene un buen temperamento, dice el mundo. Pero la palabra de Dios nos muestra otra cosa bastante distinta. Y entonces viene un choque profundo, tremendo, entre la carne y el espíritu. Porque con la carne creemos lo que nos dice el mundo, pero con el espíritu tenemos que recibir lo que nos dice la palabra y por tanto viene el conflicto interior. ¿Qué hago, Señor? Tengo que obrar aquí en forma asertiva, se diría. Bueno, es que eso hasta ahí está bien, pero ya cuando nos convertimos prácticamente en lo que yo llamo aplanadoras humanas, vamos pasando por encima de todas las cosas, las circunstancias, todas las dificultades, todos los objetivos, no importa qué esté delante, lo vamos aplanando. Sí, correcto, eso puede ser muy bueno para el mundo, pero es que hay una diferencia. Cuando leemos Juan 15:5, nos dice allí claramente que sin el Cristo vivo y verdadero morando en nuestro corazón, nada podemos hacer. Entonces puede que aparentemente en esa figura triunfalista, victoriosa, enérgica, haya mucha energía y mucha victoria. Pero a nivel espiritual quizás encontremos más bien lo contrario, pobreza y escasez espiritual, porque esta persona probablemente, no digo que siempre, pero probablemente esté andando en sus propias fuerzas y se haya olvidado de caminar con el Señor Jesucristo, se haya olvidado de que Cristo está morando en su corazón y se haya olvidado de que sin Él nada se puede hacer. Ese nada podéis hacer tenemos también que entenderlo, porque no se trata de que entonces todo nos va a fracasar, todo va a ser un caos, un desorden, una ausencia total si no estamos con Cristo. No, Él permite que algunas cosas prosperen hasta cierto punto, pero que se conviertan finalmente en lo que en el mundo se conocen como elefantes blancos, obras vacías, obras que no han llenado el interior del ser humano y le han acarreado más bien frustración. El ejemplo típico es el del ejecutivo triunfador que logra quizás una gerencia, que tiene un magnífico sueldo, muy buen carro, buena casa, los hijos estudiando en buen colegio, pero su familia está destruida, su familia está desunida. Juan 15:5
es una realidad espiritual que va en contravía con lo que el mundo enseña sobre lo que es la personalidad emprendedora, la personalidad ejecutiva, la personalidad exitosa. Y eso genera un conflicto en el creyente, porque con la carne, con la mente, con su intelecto, supone que el líder cristiano o el padre de familia cristiano o el pastor cristiano tiene que ser una persona con muchísima capacidad emprendedora. Eso es cierto. Pablo era así, tenía ese perfil, pero también Pablo enseñaba lo que es la humildad, que es lo que vamos a ver en dos pasajes, dos extractos de capítulo 3 y del capítulo 4 de la Primera de Corintios. Decía que cuando seguimos la imagen del triunfalista en el mundo, entonces vamos a tener un conflicto con el concepto de humildad que nos enseña la Biblia. Entonces, Señor, ¿a quién sigo? ¿Tengo que ser emprendedor? ¿Tengo que ser, como decía antes, echado para adelante? ¿O tengo que no hacer absolutamente nada, esperar que todo me caiga del cielo, dejarme pisar, dejarme insultar si es el caso? Pero es que ninguno de los dos extremos es correcto. Hay una personalidad espiritualmente asertiva, emprendedora, pero también llena de humildad. Leímos ese versículo de Juan 15:5 para que entendiéramos el verdadero concepto de humildad. Todo lo que hagamos tiene que ser hecho con el Señor Jesucristo. Él dice, sin mí nada podéis hacer. No está diciendo, si yo no estoy en la vida cristiana tuya, tú vas a estar completamente paralizado y no vas a poder emprender absolutamente nada. No, no es eso lo que está diciendo. Está diciendo, si emprendes algo sin mí, si lo emprendes con tus fuerzas, solamente en la carne, con tu concepción intelectual, vas a descubrir que puedes aparentemente lograr ciertos frutos, pero que con el tiempo eso se vuelve vacío, frustrante y se convierte en un problema aparte. Ponía el ejemplo del ejecutivo en un estrato muy alto, pero de pronto su familia está deshecha, desunida, una familia llena de resentimientos porque los padres no están junto a los hijos, precisamente porque faltó la figura del Señor Jesucristo en ese hogar. Solamente se dedicaron a producir dinero. Entonces, en la Primera de Corintios 3:20 hay un matiz, una forma de esa humildad, y lo dice de esta manera: también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Vamos a explicar. Esta es una manifestación de la humildad. El entender que la mente del Señor es la que debe ocupar nuestra mente. Uno de los conflictos más grandes que yo he visto en la vida cristiana de mis hermanos y en la mía propia es poder asimilar ciertos conceptos que, como dije antes, van en contravía con la razón, con la lógica humana. Aquí entonces nos dice algo así: los razonamientos de los sabios son inútiles. Es decir, no importa qué tan estudioso o estudiado, tan letrado, tan intelectual sea el individuo, si no está lleno de la verdad de Dios, todo lo que va a decir son cosas vacías que no llevan a ninguna parte. Pero nosotros vemos cómo el mundo idolatra la ciencia y el intelectualismo. Alguien escribe un magnífico libro y se convierte en un ídolo. Alguien publica algo en unas redes sociales que impacta, y entonces todo el mundo empieza a acudir a él como si fuera una autoridad de vida. Pero cuando se les habla de que el camino, la verdad y la vida está en Jesucristo, se ríen, precisamente porque esa es una manifestación de la inutilidad
de los razonamientos de los sabios, de los que se creen sabios. Una manifestación de humildad del verdadero creyente es poder decir: Señor, yo no sé nada como debiera. Miremos lo que nos dice la palabra. Salmo 94, 11. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Si tu pensamiento, óyeme bien, no está cimentado, no está estructurado sobre una verdad de la Biblia, entonces es un pensamiento vacío, vano, que no tiene sentido ni propósito. Podrás desarrollar toda una teoría científica o filosófica o intelectual, pero sin estar con la base de la palabra, no hay tal. Es por eso que el Señor nos enseña que cuando hay dos personas discutiendo, ninguna tiene la razón. La única verdad la tiene Él. Él es el único que tiene la razón. Si nos aprendemos de memoria este concepto de que los pensamientos de los sabios, si yo considero que soy sabio, son en realidad inútiles, entonces voy a evitar discusiones absurdas, voy a evitar todo conflicto que se base en la discusión intelectual o de palabra. A veces vemos cómo dos cristianos se enredan en conceptos, el uno dice una cosa, el otro dice otra, el de la izquierda cree que tiene la razón, el de la derecha también. ¿Y qué importa eso? Cuando lo que importa realmente es si alguno de los dos está hablando en función de la verdad de Dios. Así que esto debe ser una norma de vida, mis hermanos. Cuando tú quieras arreglar un problema, no pienses conforme a lo que a ti te parece, o lo que opinas, o lo que has aprendido, o tu experiencia. Puede que eso sea valioso, pero como complemento, si acaso es que la palabra necesitara complemento, que no lo necesita, más bien como comentario al margen de algo que está cimentado en la palabra. Nuevamente, este tema es una invitación a que todos y cada uno de nosotros leamos continua y profundamente la palabra de Dios, porque es allí donde está la verdad. Si yo quiero saber cómo resolver una situación familiar, un problema laboral, un problema de salud o jurídico o lo que sea, tengo que conocer todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a ese tema, no una parte, todo. Se supone entonces, según esto, que el verdadero cristiano, que es humilde de corazón, porque está reconociendo que sin el Señor Jesucristo nada puede, ese es el sentido verdadero de la humildad, también es un lector estudioso, ávido de la palabra de Dios. Es un lector juicioso, que no solo lee, sino medita en la palabra, porque sabe que cada meditación de eso va a ser una herramienta, una solución para cuando llegue una crisis o llegue un problema. Así que nadie se jacte, se gloríe, dicen otras versiones, en los hombres, porque todo es de ustedes. Es decir, yo no tengo por qué gloriarme en mi pastor, ni siquiera en un maestro de la palabra. Yo no me puedo gloriar en los hombres, porque todo el conocimiento es nuestro. El conocimiento está en la mente de Jesucristo. Dice la palabra también en Corintios, tenemos la mente de Cristo. Y aclara entonces Pablo en el versículo 22, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Miremos esto con palabra para entender qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí. En Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pastor, no entendí ese versículo. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues ni más ni menos que toda predicación, toda enseñanza de la palabra de Dios, todo seminario bíblico debiera estar centrado única y exclusivamente en
dos cosas. En Cristo, como lo dice aquí el versículo 8, o en la palabra, que es lo mismo, no es más. Si uno empieza a ver que su pastor está empezando a traer libros de filosofía o de conocimiento humano y los cita literalmente, hay que tener bastante cuidado. Si lo cita marginalmente, con eso estoy haciendo una diferencia. Bueno, de pronto una cita de un libro que es muy bueno, el libro impacta, pero el pastor no puede tomar ese libro del mundo como un texto de enseñanza para nada de la iglesia, porque el centro de la enseñanza es Cristo y la palabra, y nada más. La palabra se explica con la misma palabra, y Colosenses 2:8 nos explica que ningún hombre debe andar en filosofías y huecas sutilezas. Filosofías y sutilezas es aquello que no es palabra. La palabra es verdad. Por tanto, tus razonamientos, tu conducta, tus decisiones deben ser hechas siempre bajo la palabra. Hoy tenemos un fenómeno muy interesante en el mundo cristiano, y es que hay una explosión de libros de cristianismo, entre comillas, muy parecidos a los de autoayuda en el mundo. Entonces, ¿cómo ser cristiano espiritual en 10 lecciones o en 10 minutos? ¿Cómo hablar con el Espíritu Santo en 5 frases? ¿Cómo lograr la visión espiritual con sabiduría en 2 conceptos claros que usted puede tener en este libro que le vale 40,000 pesos? Oiga, parece que la Biblia ya no es suficiente. Ahora hay cantidades de autores cristianos que están trayendo métodos que no figuran en la Escritura, y entonces están siendo tomados como verdad. Y lo peor es que los cristianos están leyendo mucho esos libros. Aclaro mi posición. Hay magníficos libros que se pueden leer en la vida cristiana, pero no contaminantes y totalmente bíblicos. Hay que saberlos escoger. Miren la portada, la contraportada, el autor y algún comentario inicial para saber más o menos hacia dónde va. Si es un libro que empieza a hablar sin tener en cuenta al autor y consumador de la fe y al espíritu de santidad, dejen ese librito quieto ahí en esa estantería y más bien regresen a la Biblia. Porque ¿de qué le sirve al cristiano leerse 5 libros comprados en librería pero no leer su Biblia? Ahora, si conoce su Biblia al derecho y al revés, entonces quizás sí tenga algo de autoridad espiritual para escudriñar esos libros que pueden traer cosas que no son totalmente de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Aquí la misma palabra nos va enseñando que hay ciertos secretos. Por ejemplo, todo es de ustedes, dice aquí Pablo. ¿Cómo así? Nos está hablando del conocimiento, pero dice, todo es de ustedes. Entonces, miren la contradicción aparente para la mente. Por un lado le dice, sean humildes y entiendan que los razonamientos de la mente humana no muchas veces estén de acuerdo a la verdad de Dios, pero entiendan que todo es de ustedes. Entonces, ¿cómo tomo eso? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está hablando de una promesa que es para el futuro, una promesa donde vamos a tener todas las cosas como herencia, la herencia de Cristo para nosotros. Por tanto, la forma correcta de prepararnos es teniendo la humildad que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, que se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte. Nosotros como creyentes, para que nuestra humildad crezca, debemos aprender a ser completamente obedientes.
Y hoy aprovecho esto como exhortación. No olvidemos la importancia que tiene para Dios nuestra obediencia. La obediencia es quizás el rasgo de mayor humildad que hay en la vida cristiana. Yo no puedo decir que soy humilde si estoy desobedeciendo en algunas partes al Dios eterno que es mi creador. No puedo decir que soy un cristiano al 100%, cuando hay cosas que Él me pide y yo me hago como que no las he oído. Cuando Él me pide que confíe y yo desconfío, no puedo decir entonces que mi vida cristiana está muy bien. Por consiguiente, Él nos está invitando a que depongamos nuestra soberbia, entregando esa rebeldía que hay en nuestra vida, en nuestra carne, en todos nosotros, para que entonces podamos comprender la abundancia de las bendiciones que Dios nos tiene reservado. Y al entender eso, entonces caigamos más todavía de rodillas en gratitud ante los inmerecidos regalos que Dios nos da continuamente. Y por eso cierra este pasaje en el versículo 23 diciendo: y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Esto es un orden. Arriba el Padre, después el Hijo, después nosotros y todas las otras cosas como posesión de Cristo y de nosotros. Hermanos, piénsenlo bien, mediten en esto. Si Dios nos está dando todas las cosas y no las merecemos, ¿cómo no debemos postrarnos delante de Él? ¿Cómo no debemos darle gracias por hacer tantas manifestaciones de generosidad y de bondad hacia nosotros? Nosotros pecadores, orgullosos, soberbios, rebeldes, desobedientes, ingratos, y sin embargo el Señor con su corazón abierto completamente para nosotros. Esa es la fuente de la humildad. Entender que el Señor es el que nos lleva a que todas las cosas que hagamos se hagan en plenitud y en realización completa para nuestro corazón y nuestra alma. Que nos sintamos plenos haciendo lo que tenemos que hacer. Y entonces, otra vez, nuestra cabeza inclinada en gratitud. Otro concepto de esta humildad está en el versículo 7 del capítulo 4. Y aquí es todavía más claro y más contundente. Primera de Corintios 4, 7. Dice en la Nueva Biblia Latinoamericana: porque ¿quién te distingue? O sea, ¿qué es lo que te exalta a ti sobre los demás? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? El sentido es bastante claro, pero vamos a mirar la palabra que complementa esto. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Bueno, entonces aquí tenemos otra contraposición a las enseñanzas del mundo. El mundo le dice a uno: si usted no trabaja no va a tener nada. Todo lo que usted obtenga es suyo y el mérito es suyo. Pero la palabra nos dice que el hombre no puede recibir nada que no venga del cielo. Quiere decir que un simple pan, un billete, un vehículo, un trabajo, todo viene de arriba. El autor de todas las cosas es tu creador. Y como Él tiene control de todas las cosas y Él es dueño y Señor, entonces cada cosa que llega en su momento a tu vida proviene de Él. No es de las circunstancias, no es de las casualidades, no es de tu trabajo, de tu sudor, de tu buena pinta de emprendedor, sino es de Dios. Que venga a través de un cheque,
o de una consignación en tu cuenta. Que venga de un contrato que tú firmaste no significa ninguna otra cosa que lo mismo que está diciendo aquí. Ese contrato provino de Dios, ese cheque o esa cuenta proviene de Dios. Por tanto, otra vez es una exhortación a la humildad. ¿Qué tienes que no recibiste? Uy, Señor, yo no lo había visto así. Perdóname, Padre, porque me he pasado la vida pensando que mis cosas son mías. Me he pasado la vida pensando que mi tiempo es mío, que mi familia es mía. Y ahora, Señor, tú vienes y me dices que todo me lo has dado tú. Y además dices, y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. La jactancia es orgullo y es soberbia. Y recuerden que conforme a la palabra de Dios, Ezequiel 28, Isaías 14, el primer pecado del universo, proveniente del corazón de Lucifer, fue el orgullo, la soberbia y la rebelión, en ese orden. Y que eso va a contaminar continuamente nuestra vida. Que de pronto congregarnos cada 8 días para ir al culto en la iglesia no nos va a hacer verdaderos cristianos si mientras tanto seguimos pensando con la mentalidad mundana que el trabajo es el que me va a sacar adelante. No, es Dios, mi hermano. Sin Cristo nada puedes hacer. ¿Qué tienes que no lo recibiste? Esta es una buena palabra para grabar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que te hace que te exaltes? ¿Qué tienes que no has recibido? Primera de Corintios 4:7. Grábatelo. Ahora, Primera de Corintios 12:4 viene una lista de dones en la iglesia que nos hace pensar ¿y por qué tantas peleas y tantas competencias y tantos celos a veces entre los propios hermanos cristianos cuando se habla de ministerios? Mire, dice así, 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Está diciendo en resumen, los dones, los ministerios y la forma como operan los dones y los ministerios procede todo de Dios. A unos llama profetas, a otros llama pastores, a otros llama maestros, a otros diáconos, pero es Dios. A otros llama simplemente colaboradores de Dios, es la persona que lleva 10 años en la iglesia y que quiere ayudar. Perfecto, es Él, es el Señor. No es que esta persona sea magnífico en su corazón y entonces es muy generoso. Sí, también, pero es porque Dios lo ha tocado. Si es muy inteligente, la inteligencia proviene de Dios. Si ofrenda y diezma con generosidad, eso también proviene de Dios. Dice, pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? De los demás, de la iglesia. Cada uno de nosotros, como creyentes, tiene un don de Dios que tiene la obligación de descubrir, uno o varios, que tiene que descubrir porque son puestos para servicio de los hermanos. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, para predicar, para enseñar. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, para lo mismo. A otro, fe por el mismo Espíritu, por el cual puede hacer oraciones de sanidad. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este impone las manos y sana. A otro, versículo 10, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu.
repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién? Como el Espíritu quiere. Entonces, ¿por qué me jacto yo de hacer milagros? ¿Por qué me jacto yo de predicar la palabra? ¿Por qué me jacto de tener don de lenguas? No me puedo jactar de nada, es el Espíritu el que está obrando a través de mí. Por tanto, tengo que tener humildad. Decir, gracias Señor por lo que haces a través de mí y a pesar de mí, a pesar de mi orgullo, mi soberbia, de mi rebelión. Te place a ti mostrarte, Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Quiere decir que la cabeza, que es Él, es la que manda si las manos se mueven o no se mueven, si la lengua habla o no habla. Entonces, ¿de qué nos jactamos? ¿Qué tenemos que no recibimos? ¿Cómo es de sencillo mirar desde ese punto de vista? Pero yo he visto incluso enseñanzas cristianas contaminantes que hablan de un liderazgo en el cual se está invitando a que cristianos, en vez de ejercer con humildad sus dones, lo hagan con soberbia y con demostraciones profanas y hasta satánicas delante de los demás, como si ellos fueran ungidos especiales y particulares, cuando la Biblia nos está diciendo que el Espíritu está repartiendo a todos por igual. ¿Quién es mayor aquí, el pastor o las ovejas? Ninguno, por igual. El Señor le puede dar a aquel que cree de entre las ovejas el don que Él quiera. Pero todo es para trabajar en común acuerdo por la congregación del Señor. Damos gracias a Dios y le damos la gloria a Él.